Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataoku Sigamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político PREPAP con su símbolo el pescadito, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia y de Bolivia. Y en especial es compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria y para muchos eruditos en el campo de la teología no salen de su asombro cómo un hombre apenas segundo de primaria pudo realizar este trabajo y con un año de conocimiento de la Escritura donde no había tanta información como lo hay hoy en este tiempo. Entonces, hablando amigos de la doctrina, la disposición de Dios es lo siguiente. Primero, Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto y lo traes a este monte, que es el monte Sinaí, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24:12. Ahora, Moisés, con la orden de Dios, y Dios es el que intervino en todo, pero lo importante es que lo sacó al pueblo de Egipto y lo puso a pie del monte. Y cuando Moisés se demoró en el monte 40 días y 40 noches, cuando él desciende con los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, el pueblo lo había traicionado adorando al dios Baal. Y por esta traición se rompe los mandamientos, se rompe el compromiso, y es así que Dios lo quiso desaparecer a su pueblo, que Moisés tuvo que ayunar 40 días más. Al final le dice, bueno, sube a mí al monte, labra dos, pero eso sí, labra 2 piedras como las primeras, y otra vez volvió a subir al monte, hasta ahí fueron total 120 días, recibió los mandamientos, pero ya no para ese tiempo, sino para el futuro, como dice Salmo 102:18, escribirse esto para la generación futura y el pueblo que se criará. Y ese pueblo que tiene que criarse, como dice Romanos 10, 19, 20, 21, tiene que ser con un pueblo, con gente que no es su gente, con gente insensata, mejor dicho, con puros gentiles. En los gentiles tenía que formarse su pueblo. Pero algo interesante, si hablamos de los mandamientos que al inicio recibió Moisés, el pueblo no lo recibió, pero también enseñó al pueblo, después que recibió, le enseñó al pueblo, aunque ya no era para ellos, pero le enseñó al pueblo, se dedicó a enseñar, le enseñaba a Josué, Josué transmitía también al pueblo. Ahora en ese tiempo se hace al inverso. Primero recibe los mandamientos, en el monte recibe los mandamientos, y luego le dice, ahora sí enseña. Entonces viene, enseña, tiene que enseñar, y los que están escritos en el libro de la vida tienen que ser reunidos de uno en uno. Hasta ahí está el entendimiento. Ahora viene el punto de que su función es enseñar. Porque el hombre vive en la ignorancia lo que es de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos, tenía que manifestar, poner a hacerlos con gente insensata, quiere decir gente torpe, gente ignorante, gente no sabe nada lo que es de Dios. Entonces tenía que enseñar, primero enseñar. Y una vez que empieza a enseñar, viene el análisis de cada uno. Entonces la misión es enseñar al que no sabe. Esa es la misión, enseñar al que no sabe. Entonces la enseñanza, si analizamos que enseñar al que no sabe, la enseñanza es un regalo en sí misma. Es el mejor regalo que cualquiera puede dar o recibir. La enseñanza, amigos, es el mejor regalo que cualquiera puede dar o recibir. Por algo dijo Albert Einstein, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Por eso se dice que el saber no ocupa lugar en el espacio,
Por eso, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Por algo recomendó el apóstol, no, recomendó el rey Salomón, Proverbio 23, 12, 15, 16. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras sabias. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras sabias. Proverbios 4:13, aférrate a la instrucción, no la dejes, guárdala porque ella es tu vida. Entonces, luego dice, hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón se alegra y me regocijaré en todo mi ser cuando expresas cosas justas. Entonces, encontramos algo interesante acá, que la recomendación es grande de parte de Dios, en este caso en la parte espiritual. Nos recomienda que debemos aplicar nuestro corazón a la enseñanza. Por eso dijo Albert Einstein, nunca consideres el estudio como una obligación, no, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber y aferrarse a la instrucción, no dejarlo que se vaya, sino al contrario, recepcionarla. Y tu corazón, dice, y tu corazón es sabio. Si tu corazón es sabio, mi propio corazón se alegrará. Entonces, transmitimos las palabras mismas del Creador, así como nuestro Mesías en ese tiempo transmitía cuando dijo, la gente se maravillaba porque le enseñaba. Aún los mismos judíos decían, ¿de dónde sabe letras si no aprendió en nuestras escuelas? La gente se maravillaba, pero se maravillaba por lo que él transmitía esa enseñanza a los que no saben. Pero en ese momento afloró lo que es la humildad. Y él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Porque aquí si habla de sí mismo, su propia gloria busca. Entonces él no buscaba su propia gloria, sino la gloria de aquel que lo envió. Entonces esa es la final. Pero el padre se sentía muy a bien porque él hablaba pues con mucha sabiduría y el padre se alegraba. Por eso dice, si tu corazón es sabio, mi propio corazón se alegrará y me regocijaré en todo mi ser cuando expresas cosas justas. Entonces vemos acá qué alegría cuando vemos en el caso de un profesor enseña a uno de sus alumnos y luego sus alumnos empiezan a transmitir cosas tan hermosas. El profesor se siente muy bien. Digo, bueno, veo que ha captado muy bien este chico. Se siente muy bien. Entonces, hablando de la enseñanza, viene la recomendación en Eclesiástico 6, 18 al 37. Pero antes de entrar a este punto, recomienda la instrucción desde la juventud, desde procurar, o sea, esforzarse más a la juventud. ¿Por qué a la juventud? Encontramos varias razones. Uno de ellos, dicen los sabios que enseñar a un niño es como escribir un papel en blanco. Pero si tú enseñas a un viejo, es como escribir un papel escrito ya borroneado. Porque el niño pues tiene su mente está más despejada, no hay tantos problemas que tiene que ver el hogar, tiene el buscar el pan de cada día, no está pendiente de tantas dificultades que se le presenta, que del agua, la luz, el teléfono, ya no está preocupado
No está, ahí, o sea, el viejo está preocupado de buscar todas esas cosas, en cambio el joven no. La criatura está más pensando en jugar, una cosa, otra cosa, su mente está más despejada. Entonces, recomienda que debemos a la niñez, empezando por ahí, porque para cuando sea joven, pues la respuesta, el resultado sería otro. Incluso los estudios son desde pequeños, porque cuando uno ya tiene sus años, quiere estudiar, ya no hay esa, digamos, no hay tanta almacenamiento porque está lleno de problemas. Entonces, la recomendación siempre es de pequeño, por eso incluso la misma escritura recomienda esto. Eclesiástico 6, 18 al 37. Vamos a ver las recomendaciones que hace. Hijo, dedícate a la instrucción desde tu juventud. Ya está esclareciendo. Hijo, dedícate a la instrucción desde tu juventud y hasta tu vejez encontrarás sabiduría. Trabájala como hace el labrador y el sembrador que espera pacientemente sus buenos frutos. Te cansarás un poco al trabajarla, pero pronto comerás sus frutos. ¿Ah? Entonces, estos son los puntos que tenemos que ver. Dedícate a la instrucción desde tu juventud y hasta la vejez, hasta tu vejez encontrarás sabiduría. O sea, tanto está dedicado, por eso recomienda a los sabios, debemos leer, no debemos morir en la Torá, sino debemos vivir en la Torá. No morir, sino vivir en ella todos los días. Y nuestro querido maestro nos recomendaba, lean por lo menos 5 minutos diarios. 5 minutos diarios. Si hablamos 5 minutos en una semana, ¿cuántos minutos se puso a leer? Y si hablamos en un mes, ¿cuántos minutos llegaron a ser? Y si hablamos en un año, ¿cuántos minutos leyó el libro sagrado? Entonces, dedicarse un poco más a la lectura, a leer, ¿no? A leer porque alguien nos enseña, Dios nos enseña mediante su espíritu, o si no, hay personas que están un poco más avanzadas, se lo consulta y mediante el libro sagrado va a empezar a demostrar. Por eso dice, trabájala como hace el labrador, el sembrador, que espera pacientemente sus buenos frutos. Te cansarás un poco al trabajarla, pero pronto comerás de sus frutos. O como dice un proverbio árabe, mientras vivamos en la ignorancia, seremos siempre los enemigos de los otros. Entonces, vemos algo interesante, lo que dice el proverbio árabe, mientras vivimos en la ignorancia, siempre seremos los enemigos los unos de los otros. Y es la verdad. Dice un dicho que la ignorancia es demasiado atrevida. La ignorancia es demasiado atrevida porque pensando que está en la parte de lo cierto y empieza a contradecir a aquel que sabe. Es bien atrevida la ignorancia. Luego también comentan otra frase que la ignorancia es igual a fanatismo y el fanatismo es igual a ignorancia. Pensando que está en lo cierto, se fanatiza y piensa que es una verdad. Por eso se dice que nadie es dueño de una verdad. Entonces, pero en cambio dice Ben Sirá, es muy dura con los ignorantes, o sea, con las personas que ignoran, desconocen, es dura. Porque cuando alguien te dice una verdad y piensa que estás en lo cierto y te demuestran que estás equivocado, lo primero que te vas a amargar. Te vas a amargar y vas a buscar resaltar tu orgullo, tu soberbia, y buscarás las 5 patas al gato. ¿Por qué? Porque como desconoces y luego te sacan de tu ignorancia, lo primero que vas a buscar que atacar y agredir. Y eso no está bien. Por eso dice que mientras vivamos en la ignorancia, seremos siempre los enemigos de los otros. Y luego Ben Sirá recomienda, es muy duro el saber, es dura con los ignorantes, y el tonto no persevera en ella. Que por más que uno nos aconsejen, nos hablen,
no hagas esto porque hay muchas experiencias que no está bien, yo lo viví, pero como lo quiere vivir, entonces no persevera en la enseñanza, no persevera. Tiene que experimentarlo. Después que lo experimentó, recién va a decir, tenía razón. Ya es demasiado tarde. Luego dice, es muy dura con los ignorantes y el tonto no perseverará en ella. Empezará como pira de toque y no tardará en arrojarla. Entonces, ese es el punto. No tardará en arrojarla. O sea, inmediatamente quiere sacudirse de todo. Luego recomienda, dice, escucha, hijo mío, acepta mi sentencia y no rechace mi consejo. Acá vemos en la parte espiritual donde el Creador nos recomienda, acepta mi sentencia. Acepta mi sentencia, quiere decir, ve que estás equivocado. No es como tú pensabas. Y nos aconseja, luego es, no rechace mi consejo. Son dos cosas. Acepta mi sentencia, te voy a decir que no estás bien, estás equivocado, pero no rechaces tampoco mi consejo. Al contrario, dice, introduce tus pies en sus grillos y tu cuello en su yugo. Encorva tu espalda y cárgala. No te rebeles contra sus cadenas. Acércate a ella con toda tu alma y guarda sus caminos con todas tus fuerzas. Sigue sus huellas, búscala y te hará presente, y cuando la tengas no la dejes ir, porque al final encontrarás tu descanso y ella se volverá alegría. Sus grillos te protegerán y su yugo será un adorno precioso, pues ella viste adornos de oro y sus cadenas son cintas preciosas. Te vestirás con ella como si fuera un vestido de gloria y te la ceñirás como una corona de júbilo. Hijo mío, si quieres ser instruido y si te entregas a ella, entenderás todo. Si te gusta escuchar, aprenderás. Presta atención y serás sabio. Ve a la reunión de los ancianos y si hay un sabio, acércate a él. Anhela escuchar todo discurso profundo y no dejes escapar la sentencia de los sabios. Si eres un hombre inteligente, síguelo. Desde el amanecer, quédate esperándolo y que tus pies desgasten el umbral de su puerta. Medita en los mandamientos del Señor y ocúpate siempre en sus preceptos. Él mismo afirmará tu corazón y te encenderá la sabiduría si deseas. Entonces, queridos amigos, fue la recomendación de Ben Sira en sobre Eclesiástico en capítulo 6, 18 a 37. Acá, para buscar, como dice acá, acércate a ella con toda tu alma y guarda sus caminos con toda tu fuerza. Donde dice, introduce tus pies en sus grillos y tu cuello en su yugo. Encorva tu espalda y cárgala, no te rebeles contra sus cadenas. En esta parte, amigos, cuando nos sometemos al estudio, cuando nos dedicamos a leer, es bueno. A veces nosotros lo vemos algo, no sé, pero es el mejor regalo que cualquiera puede dar o recibir, recordando las palabras de Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Cuanto más lees, cuanto más vamos leyendo, también vamos matando la ignorancia. Porque dice el Proverbio 6:23 que el mandamiento es una antorcha y su enseñanza es una luz. Entonces, si la enseñanza es una luz, mediante el conocimiento vamos matando la ignorancia. Por eso se dice
que aquel que le gusta leer vive menos y aquel que no le gusta leer vive más. Aquel que le gusta leer vive menos y aquel que no le gusta leer vive más. Vive más engañado. Entonces, para no vivir engañados, tenemos que leer más. Como dijo Albert Einstein, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. O como dijo Ben Sirá, introduce tus pies en sus grillos y tu cuello en su yugo, encorva tu espalda y cárgala, no te rebeles contra sus cadenas. Acerca a ella con toda tu alma, guarda sus caminos con todas tus fuerzas, sigue sus huellas, búscala, si te hará presente, cuando la tengas, no la dejes ir, porque al fin encontrarás tu descanso y ella se volverá alegría. Sus grillos te protegerán y su yugo será adorno precioso, pues ella viste adornos de oro y con sus cadenas son cintas preciosas. Te vestirás con ella como si fuera un vestido de gloria y te seguirás como una corona de júbilo. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer, como hizo el rey Salomón. Muchos fueron a probar su sabiduría y él con mucha sabiduría lo demostró. Incluso nuestro Mesías recomendó, cuando le dijo al joven rico, ahí nos podemos analizar. Ahí nos podemos analizar cuando le dijo al joven rico, maestro bueno, ¿qué puedo hacer? Y él le dijo, guarda los mandamientos. Bueno, dijo solamente uno, es Dios. Pero si quieres entrar a la vida, si quieres entrar, guarda los mandamientos. Y él dijo, ¿cuáles? No robe, no engañe, no mienta. No, eso lo he guardado desde mi juventud. Pero una cosa te falta, ¿cuál es? Vende todo lo que tienes, reparte a los pobres, haz tesoros en el cielo y sígueme. Entonces él se puso muy triste porque era un hombre acaudalado. Pero no se refería a que venda todo lo que tiene para repartir a los pobres y hacer tesoros en el cielo, para que le siga. Simplemente le hizo ver en la parte espiritual que tenía que confesar todos sus pecados, todos sus errores, buscar que frenar esa parte negativa y luego repartir a los pobres, como dice la Escritura, siendo rico se hizo pobre por causa nuestra. Y haz tesoros en el cielo, ahí se refiere el conocimiento, porque no consiste estar en su tras del personaje, estar en su tras, obstaculizándole lo que tiene que hacer, estar pendiente de toda su privacidad que tiene, de repente sales hasta decepcionado. Entonces no, se refería para que le sigas, tenía que ayudarle en el trabajo para que él estaba encomendado. Así como en tiempo de nuestro Mesías, había unos que venían hablando de él. Y los discípulos dijeron, ¿cómo es posible que no es de nosotros si está hablando lo que es tuyo? Y él dijo, mientras no esté en contra de nosotros, es de nosotros. Mientras no está en contra de nosotros, es de nosotros. Entonces vemos, no necesariamente que tiene que estar a su lado y siguiendo sus pasos, qué lo que hace o no hace. No, tienes que ayudarle en el trabajo para que fue llamado. Ese es ayudar. Ese es ayudar. Por eso, haz tesoros en el cielo significa el conocimiento que va obteniendo y mediante el conocimiento empieza a ayudarle en la obra para que fue encomendado aquel que viene de parte de Dios. Por ejemplo, tenemos ahí en el tiempo de Moisés, solo uno pudo administrar el pueblo. Como no pudo solo administrar el pueblo, su suegro le dijo, busca varones de renombre que te ayuden en el trabajo. Y él clamó a Dios y le confirmó que era cierto. Hubieron 70 varones que le empezaron a ayudar el peso de la administración pero pues casi 3 millones de habitantes. Vemos en el caso de nuestro Mesías, el trabajo no hizo solo. Total fueron 120 que ayudaron a hacer el trabajo. Entonces vemos, hay uno que tiene que ayudar a la labor para que fue encomendada. En ese tiempo la misión es juntar a que todo lo que están escritos en el libro de la vida.
Pero para eso tiene que tener cierta preparación, cierta edificación. Entonces empieza primero para obtener lo que es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Primero, como dijo al joven rico, vende todo lo que tienes. Primero tenemos que confesar todos nuestros errores que hemos cometido para ponernos a cuenta con Dios. Nos ponemos a cuenta, como dice en Isaías, nos ponemos a cuenta, ahora sí. Y luego obtenemos el conocimiento, porque la sabiduría Dios nos da, y mediante ese conocimiento empezamos a transmitir y ayudar en la labor para que fue encomendado. Ese es el trabajo. Y como dijo una frase, si crees que la enseñanza es cara, prueba con la ignorancia. ¿No? Si crees que la ignorancia es cara, la enseñanza es cara, prueba con la ignorancia. ¿Ah? Eso dice un proverbio sánscrito. La ignorancia envejece como el búfalo, su grasa crece, más la ignorancia, más no la sabiduría. Fíjese, algo interesante, que la ignorancia envejece como el búfalo, su grasa crece, mas no la sabiduría. No hay sabiduría, no. Acá tenemos que hacer todo lo contrario. La ignorancia, hacerlo crecer, y la ignorancia que envejezca. La ignorancia que no envejezca. Como un búfalo, no, déjalo. Más hay que buscar siempre el conocimiento y el entendimiento. Por eso decía el apóstol Pablo en su primera carta a Tesalonicenses 5:11, por eso anímense, edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Filipenses capítulo 4, versículo 9, pongan en práctica lo que han aprendido, recibido y oído de lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Proverbios 10:17, por senda de vida va el que guarda la instrucción. Por senda de vida va el que guarda la instrucción. Mas el que abandona la desaprobación, o sea, la corrección, se extravía. Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión, o mejor dicho, la crítica severa del comportamiento, es torpe. Por otro lado, queridos amigos, es bueno, dentro de lo que vamos escuchando, es bueno también dos palabras importantes, como dijo nuestro Mesías, cuando lo reunió a la multitud, le dijo, oír y entender. Es muy interesante, tenemos que aprender a oír. Incluso Dios le dijo a Moisés, y Moisés le transmitió a Josué, dijo, cuando pasen ustedes a la tierra prometida, vas a reunir a todo el pueblo, a todos lo vas a reunir, para que oigan, aprendan, y teman y lo pongan por obra. Entonces acá bien claro, le digo a la población, oír y entender. La palabra entender significa pues tener la idea clara de las cosas, captar las ideas y el sentido del mensaje. Eso es la base, tenemos que tratar de entender. Porque enseñar no solo es transmitir conocimientos, sino sobre todo ayuda a descubrir un sentido para la vida. El efecto de la enseñanza no solo es educación, sino la formación de la persona. Enseñar no solo es compartir conocimientos técnicos, sino sobre todo transmitir valores éticos. No se trata tanto de conocer, sino conocerse más y mejor, uno. Una vez estuve conversando con un docente, y me dijo así lo siguiente, me encantó su forma de enfocar las cosas, y me dijo, mi mensaje es lo siguiente, no obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria. Eso no sirve. Qué interesante. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria. Eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún niño será mejor
Ningún niño será mejor por saber de memoria el año que nació Miguel de Cervantes Saavedra. Póngase como meta enseñarles a pensar, a que duden y hagan preguntas. Qué hermoso mensaje de este docente. Póngase como meta enseñarles a pensar, a que duden, a que hagan preguntas. No los valoren sus respuestas. No, las respuestas no son la verdad. Busca una verdad y siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se viven repitiendo desde los filósofos griegos. Muchos soñan lugares comunes, pero no pierden vigencia, y como dónde, cuándo, de cómo, dónde, cuándo, por qué. Si en esto admitimos también eso, lo que la meta es el camino, como respuesta nos sirve. Qué interesante de este docente, como dijo nuestro Mesías, oír y entender. Entender el mensaje, entender las palabras, a qué se refiere, y ahondarse un poco más, y no ser como antiguamente era pues nuestra educación, la letra con sangre entra. O también había esta frase, a rincón quita canzón. O sea, no había, digamos, ese desarrollo de pensar más, sino simplemente parametrar una frase, pregunta y aprenderlo de memoria, sino es pensar algo más. Me gustó de este docente cómo él recomendaba no solo enseñar, transmitir conocimientos, sino sobre todo ayudar a descubrir un sentido para la vida. Por eso vemos en el caso de nuestro maestro, él nos enseñó lo que nosotros no conocíamos y nos enseñó a lo que nosotros desconocíamos. ¿Ah? Entonces, esa es la meta. Por eso decía Pablo en Romanos 12, 7 y 8, si tu don es servir a otros, sírveles bien. Y si eres maestro, enséñales bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos, pero anímalos bien. Entonces, esa es la misión también de un docente, hacerles, como dice, enseñar, pero enseñar bien. Por algo dijo un personaje, hay que inculcar en los alumnos el arte de aprender, y no solamente el arte de aprender, sino también a pensar. Pensar es ir más allá. Cada cosa tiene su belleza, pero todos no pueden verla también. Pero cada cosa tiene su belleza. Cuando pensamos, seguimos pensando. ¿Pero por qué es esto? ¿Pero por qué el otro? ¿Pero por qué el otro? ¿Por qué el otro? Entonces, esa es la forma, no ser parametrados. No, es como decir, por ejemplo, la palabra a Jehová tu Dios temerás, temer. Y te encuentras que lo sabes de memoria, temerás, y ahí te estancaste. Pero si empiezas a deshilachar, empiezas a investigar, empiezas a analizar, y te encuentras con tantas respuestas, y siguen las interrogancias, y encuentras respuestas, siguen las interrogancias. Esa es la forma. Esa es la forma. Ir más allá. Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Y si ves a alguien, como hemos visto anteriormente, si alguien saca una novedad y algo interesante, ahora ¿qué pasa? Entra mucho la soberbia. Antes de felicitarlo por la forma que gracias a él también estoy experimentando, lo vemos como un necio, un torpe, y eso no está bien. Vemos en el caso de nuestro Mesías, venía con novedades, cosas nuevas, para ellos era algo novedoso la forma como enseñaba, pero arremetían contra él. Él es un mentiroso y tantas cosas más. Eso pasó en el tiempo antiguo, en el tiempo de nuestro Mesías, la contradicción permanente. Pero ¿quiénes? Los que ignoraban. Los que ignoraban hacían todas esas cosas. O sea, su ignorancia los arrastraba a cometer tales cosas. La ignorancia, y esto se llama orgullo, soberbia. Ese es el problema, porque acá vemos lo que Dios nos enseña a ser humildes.
Humilde no quiere decir que vas a andar mal vestido, no quiere decir que vas a andar agachado mirando el piso. No, un rico puede ser humilde. Humilde es aquel que sabe dominar su pasión, sabe dominar su orgullo, sabe dominarlo. ¿Ah? Por eso decía un pensador, debe tener siempre la cabeza fría y caliente el corazón y la mano larga. Por eso dijo Kant, el pensar pertenece al entendimiento como actitud específica, o como dijo Aristóteles, la esperanza es el sueño del hombre despierto. No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Considero más valiente el que conquista sus deseos que el que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Entonces, en eso consiste. Primero, conquistarse uno mismo, tratar de frenar nuestro orgullo, nuestra soberbia. Y si no puedo, pido a Dios. Y ser humildes. Ser humildes. Lo que Dios quiere es que el hombre sea humilde, porque llega a una conclusión, como dice Santo Salazar, que cuanto más sabe, más bruto se vuelve. Porque es una inmensidad del conocimiento. O como dice también Santo Salazar, que lo poco que aprendió no aprendió nada, y se va a ir sin haber aprendido nada. Y luego dice Pablo, aquel que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo se engaña. O como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. En el fondo nadie puede ponerse soberbio por lo poquito que sabe. Si sabe un poquito es soberbio, es un necio, es un torpe. No, acá no. Si hablamos en la parte espiritual, Dios es el que da el conocimiento y agradecerle que somos un intermedio, somos un instrumento que a través de nosotros empieza a transmitir. Entonces, ¿por qué me sentirme yo soberbio? Al contrario, busquemos siempre lo que es la humildad. Por algo dijo Sócrates, la verdadera sabiduría está en conocer la propia ignorancia. Esa es la verdadera sabiduría, está en conocer la propia ignorancia, saber que desconocemos tantos misterios ocultos, tanto. Por eso la palabra es, tenemos que pensar y pensar, no solamente quedarnos, o digo en nuestro Señor Jesucristo, oír y entender, buscar siempre el entendimiento, porque es esto, porque el otro, allí encontraremos muchas respuestas. Como vuelvo a repetir, como dijo Sócrates, la verdadera sabiduría está en conocer la propia ignorancia, y el orgullo divide a los hombres, la humildad los une. Ese es el primer paso hacia el saber, ser conscientes de la ignorancia. Por algo dice un proverbio romano, por la ignorancia nos equivocamos y por la equivocación aprendemos. Reconocer que uno no sabe o no entiende algo es el primer paso para dejar de ser ignorante y el primer paso de inteligencia. Entonces, ahí vamos, lo que dicen estos sabios, vuelvo a repetir, reconocer que uno no sabe o no entiende algo es el primer paso para dejar de ser ignorante y el primer paso de inteligencia, o sea, con el aprendizaje. Por algo recomienda, cuando a medida que vamos conociendo, dice en Crónicas 29:11, hijos míos, no seáis negligentes, no descuidéis sus responsabilidades, porque Jehová ha escogido a vosotros para estáis delante de él, y le sirváis y seáis ministros, y le honréis y le queméis incienso. Entonces, esa es la base fundamental que tenemos que realizar con el aprendizaje. Dios le pide a sus hijos que no sean perezosos, sino que cumplan con su deber. Y como dice el apóstol Santiago 4:17, y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, porque ya tiene un conocimiento. Así que, amigos, si es que el pueblo perece,
como dijo el profeta Oseas 4:6, si es que el pueblo perece, es por falta de conocimiento, porque mucho reina la ignorancia. Y como se rechaza el conocimiento, y Dios también no rechazará por habernos olvidado de sus normas, y Él también se olvidará de nosotros. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dejemos a un costado, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 4:18, dejemos de estar entenebrecidos en nuestro entendimiento. Seremos excluidos de la vida de Dios por causa de nuestra ignorancia y la dureza de nuestro corazón. Por tal motivo, nuestro Mesías recomendó Mateo 12, 22, 29, cuando dijo a los fariseos, estáis ustedes equivocados, por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.